Muy buenas tardes, comenzamos cierre de edición, última jornada informativa de esta semana y el tema de hoy sin dudas es el coronavirus porque el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó ayer 22 nuevos casos en Villa Constitución. Si bien el informe de la Dirección Provincial de Epidemiología indicaba 23 desde el hospital, inmediatamente se aclaró que en realidad son 22 nuevos casos porque antes ya se había informado en la jornada anterior. De todos modos, para conocer detalles sobre estos nuevos positivos, estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco, doctor Juan Milich. Doctor Juan José Mendoza, muy buenas tardes. Buenas tardes, Di María, ¿cómo están? Muy bien, doctor. Bueno, un gusto volver a charlar con usted. Ayer hablábamos sobre la necesidad de no ponernos contentos porque de 10 casos habíamos bajado a 2 y esto podía cambiar y la ilusión no duró demasiado, ¿no? Cuestión de horas, llegó la confirmación de 22 nuevos casos para Villa Constitución. Efectivamente, contamos ayer con 23 casos, pero hubo una modificación en el conteo. Tenemos 22 casos, de los cuales 8 tienen una noción de contacto estrecho y el resto está en estudio para ver el nexo epidemiológico que tienen. Tenemos 53 activos, un total de 108 y 3 pacientes que están internados en Rivadavia y 2 que continúan internados en nuestro hospital. Indudablemente lo que decíamos antes de ayer, que ocupábamos el 7º lugar en cuanto al número de casos. Ayer habíamos bajado al último lugar porque eran 2 casos solamente y hoy decimos que estamos en el 4º lugar de la estadística de la provincia. O sea que esto es tan variable que por ahí lo tomo así anecdóticamente como una tabla de fútbol, ¿no? De estar casi para el descenso porque teníamos pocos casos, ahora estamos en el 4º lugar, o sea que crecimos mucho. Y esto es lo que nos preocupa, que están creciendo día a día los casos y bueno, esta es la situación real que tenemos hoy con 22 casos en nuestra ciudad. Mayor, hay jóvenes también. ¿Entre qué edades oscilan estos casos? Tenemos distintos grupos etarios. En un grupo tenemos 2 pacientes, uno de 11 años, un adolescente de 17 años, del mismo grupo familiar, una paciente de 82 años, un paciente de 80, después tenemos pacientes de 76 años, pacientes de 23 años, distintos grupos etarios y de distintos lugares de la ciudad, distintos barrios de la ciudad. Lo cual esto es un tema preocupante, dado que hasta hace unos días solamente el interior del país participaba con el 5% del total de casos del país y actualmente estamos en el 25% del total del país en el interior del país, siendo 4 provincias que tenemos mayores inconvenientes, que somos Santa Fe, la nuestra, Córdoba, Mendoza y Jujuy, que están aportando un total de 1000 casos entre las 4 por día. Por esto es lo que decía ayer el doctor Eduardo López, dice que no es una buena noticia que haya tantos casos en el interior. Es decir, que están viendo desde Buenos Aires los epidemiólogos, infectólogos, cómo está creciendo el número de casos en el interior del país. Pacientes está internado. ¿El estado general de estos 22 es bueno o alguno está en una situación delicada? Bueno, están todos controlados en su domicilio, la mayoría, salvo los internados. Hoy lo decíamos, no tenemos el informe directo del sanatorio, lo cual yo no puedo dar una información del sanatorio. Hoy también me decía un colega suyo, Di María, que yo voy a hablar con el sanatorio para ver si diariamente ellos también me permiten que yo pueda informar de la situación de sus pacientes, porque desconozco si ellos tienen un vocero que informe sobre ese tema. O sea que sería muy imprudente de mi parte decirle cuál es el estado de salud de quienes están en el sanatorio. Pero probablemente por una próxima entrevista que tengamos pueda yo también brindar información del sanatorio. Doctor, hasta este momento, ¿cuántos vicenses están internados? Entonces, hay internados en el hospital
en el sanatorio Rivadavia y había también una persona en Rosario. Y uno en Rosario que sigue, o sea que en total serían 6. Personas internadas. ¿Cuántas en el hospital, doctor? 2. Uno en la unidad de terapia intensiva y otro en el área de COVID. Claro, sería en la zona roja el otro. Zona roja denominada, exactamente. Doctor, de acuerdo a la información que usted maneja, hoy podrían confirmarse más casos para Villa. Y lamentablemente tendríamos que pensar que podemos dar en un número cercano al de hoy. Esperemos que no crezca el número, pero es una probabilidad que estemos manejando las mismas cifras que hoy. Claro. Bueno, realmente es preocupante, ¿no? Ayer hablábamos que estamos cerca que sea declarada una ciudad con circulación comunitaria. Tal vez todavía ese paso no se dio, pero de acuerdo a los números que vamos manejando en estos días, da la sensación que estamos cerca. Sí, yo vuelvo a repetir, se le tiene mucho temor a hablar de comunitaria. El tema de que circulación comunitaria, por ahí uno le tiene temor porque piensa que después hay que culpar a la comunidad porque se da esta circunstancia. Creo que el virus está circulando indudablemente dentro de nuestra sociedad, o sea que no hay que tenerle temor, sino que asumirlo con responsabilidad y ver qué es lo que podemos hacer. Yo digo que siempre, por ejemplo, lo que se dice ahora, que es muy difícil controlar un virus que depende tanto de la conducta humana. Esa sería la mejor definición. ¿Cómo hacemos para controlar un virus que depende tanto de la conducta humana? Por eso cuando uno define, dice, ¿qué es la conducta? Entonces decimos que la conducta es la manera de comportarse una persona en una situación determinada o en general. Y en este caso va a depender de la conducta de todos nosotros, que cuidemos los protocolos, que apliquemos todo lo que se viene diciendo desde que se comenzó la cuarentena para evitar que si tenemos en cuanto a ejecución de los protocolos, las cosas que debemos hacer y no hacer, probablemente esto lo podamos controlar, pero debemos ser muy prudentes en todas estas acciones. De casos aquí en Villa Constitución, ¿de algún modo puede hacer que retrocedamos de fase en cuanto a la cuarentena? Esto es una decisión que la va a tener que tomar el comité de crisis que se reúne habitualmente en la municipalidad de Villa Constitución junto con gente del hospital. Yo particularmente siempre digo, tengo mi concepto, en mi criterio cómo se deberían hacer las cosas, pero hay un grupo de gente que trabaja para las decisiones finales. Probablemente se pueda seguir como estamos, ajustándose algunas cosas, se pueda volver para atrás en algún tema de la fase o seguir tal cual estamos. Pero eso es una decisión que se va a tomar a medida que crecen los casos o a medida que la necesidad lo amerita. Pero bueno, creo que hay que estudiarlo y analizarlo muy bien. También hoy, desde Nación, se darán pautas muy claras en cuanto a cómo va a seguir la cuarentena. Y yo siempre digo que hay una bajada de línea, como se dice habitualmente, es nación, provincia, municipio. O sea que todo eso habrá que esperar cómo se maneja esa secuencia de información y cada lugar tomará, de acuerdo a su realidad, la mejor decisión para proteger a toda la población. Doctor, usted comentaba ayer que hay que estar atentos a toda la región, ¿no? A todo el contexto, de acuerdo a labor que ustedes vienen desarrollando desde el Hospital Samco. Y bueno, ayer justamente se han confirmado 2 nuevos casos en Empalme, hay nuevos casos en Arroyo Seco, en General Lagos, en Bombal, en Máximo Paz, 34 nuevos en la ciudad de San Nicolás. O sea que la situación es preocupante en toda la región. Tal cual, tal cual. Por eso volvemos al punto, a lo que yo le decía hace un momento, que antes el interior era el 5% del país. Hoy estamos siendo el 25% del total país en el interior de nuestro país, lo cual demuestra que el interior está creciendo día a día. A nosotros no solamente nos preocupa Villa Constitución, sino todas las localidades que pertenecen al Departamento Constitución. ¿Por qué? Porque el efector de salud nuestro hospital Juan Milich, es el centro de referencia de todo el departamento. O sea que a la medida que aumenten los casos en nuestra zona, probablemente podamos llegar a tener mayor demanda de atención en nuestro hospital. Y eso es lo que tenemos que preservar.
Cuanto menos usemos todo lo que tenemos preparado, va a ser en beneficio de que el sistema de salud no va a colapsar y que la población va a tener un mejor estado de salud. Bien. Doctor, ayer le consultaba sobre cómo afecta o puede afectar el virus a los niños. Bueno, por lo general en las entrevistas que veo a profesionales no se habla mucho de los niños y quiero aprovechar su especialización en pediatría para hacerle esta consulta. ¿Cómo puede estar afectando la pandemia, no el COVID a nivel personal a un niño, sino la cuarentena, el encierro? Si de algún modo puede generar cambios de comportamiento. Por ejemplo, conozco el caso de una criatura de 3 años que, bueno, había dejado los pañales y a raíz de estar encerrado bastante tiempo, por ejemplo, comenzó a hacerse pis nuevamente encima o cambios de comportamiento en chicos. ¿Tiene que ver con el encierro de tanto tiempo esto? Es probable, todas las cuestiones estas llevan a distintos cambios de conducta, a chicos que habían adquirido algunas pautas madurativas a retroceder en eso. Tenemos muchas consultas por enuresis, o sea, chicos que y ya no lo hacían, o sea, eso llamamos nosotros una enuresis secundaria. No es porque tengan una patología, sino por alguna influencia emocional o de otro tipo que tengan. También los chicos tienen trastornos de conducta, se ponen por ahí un poco más irritables, más agresivos, más hiperexcitables. Chicos que se encuentran a lo mejor más retraídos también. ¿Por qué? Porque se buscan refugiarse a lo mejor en mucha tecnología, tienen un exceso de uso de tecnología y también el exceso de tecnología lo lleva a tener algunos inconvenientes. Hay muchos chicos que pueden tener también trastornos del sueño, que eso es algo que a los chicos lo perjudica y también perjudica a la familia en general. También los chicos que se acuestan demasiado tarde, duermen pocas horas o duermen en los horarios que en realidad tendrían que estar levantados. Y en pediatría también tenemos muchas manifestaciones clínicas de la patología que por ahí simulan patologías que veíamos durante la época que no era pandemia, y entonces tenemos que estar muy atentos. También el paciente pediátrico es asintomático en cuanto a manifestar la enfermedad COVID-19 o tener pocos síntomas que no se jerarquizan y estamos en problemas. Los chicos también han perdido las libertades, como los adolescentes, como los adultos, que no pueden tener reuniones, no pueden tener salidas, no pueden practicar deportes que hacían habitualmente, y todo incide en cuestiones puntuales. También las relaciones interpersonales, relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones de vecinos, de amigos, todo es motivo de que esta cuarentena, que nos ha sorprendido y que no estábamos acostumbrados a vivir de esta manera, nos hace cambiar todas las visiones que podamos tener de cómo relacionarnos. ¿Y qué consejo puede dar a los papás, doctor, para tratar de revertir estas situaciones que nadie esperaba, pero que evidentemente ha motivado cambio de hábitos y de comportamientos en las criaturas? Yo creo que los padres deben esmerarse en cuanto al contacto permanente con los chicos, con el máximo afecto posible, tratar de contenerlos de la mejor manera posible, tratar de tener relación con los sistemas que tenemos ahora tecnológicos, videollamado, donde se participen en videollamada con los abuelos, con tíos, con amigos, participar con la tecnología sin exagerar el uso tampoco, tratar de contener a los chicos y comprenderlos, que ellos algunas veces no comprenden estas situaciones. Por ahí de pronto me ha tocado vivir situaciones que los papás hablan de la situación económica y no lo hacen participar a los niños, y los niños escuchan algo y ya se entran a preocupar pensando que van a tener pérdidas materiales por ahí. O sea que creo que también hay que hablar con los niños de esta situación que se vive, que es complejo, pero lo que no hay que dejar es tener un diálogo participativo en familia y tratar de que los niños comprendan en qué situación estamos para que sea más llevadero entre todos. No es tema fácil, también se puede lograr la asistencia si uno tiene relación con alguien que haga psicología, un buen asesoramiento psicológico, la consulta con el profesional que tengan como médico de cabecera.
mantener a lo mejor chicos que estaban en tratamientos con psicopedagogo, con psicólogo, con fonoaudiólogo, hacerlo otra vez online, a lo mejor seguir con esas terapias, no perder eso. Lo mismo que no hay que perder de hacer las vacunas, es un tema fundamental en pediatría. Estamos viendo que hay un porcentaje bajo de concurrencia para vacunación y se están perdiendo los esquemas, lo cual no debemos dejar de hacerlo porque los niños necesitan estar protegidos con las vacunas que le corresponden de acuerdo a su edad. Usted tocó un tema que también preocupa mucho. Hizo mención al uso exagerado de la tecnología. ¿Cómo puede afectar a los niños estar todo el día con un teléfono, con una tablet? Evidentemente eso psicológicamente no lo ayuda demasiado, ¿no? No ayuda porque viven pensando siempre en esa tecnología, no duermen adecuadamente. Yo tengo casos de pacientes que me dicen que terminan durmiéndose 2, 3, 4 de la mañana y se levantan a la 1 de la tarde el otro día. Es decir, rompen todo lo que es llamado el ritmo circadiano, que es lo que por algo tenemos la noche que se ha hecho para dormir, el día para poder vivir y hacer actividades. Entonces, cuando uno duerme en horarios fuera de los habituales, nuestro organismo se encuentra desconcertado y todas las sustancias que producimos, hormonas, sustancias estimulantes que provienen de la glándula suprarrenal, como la adrenalina, la catecolamina, los corticoides, todo lo que nos permite hacer actividad durante el día, se altera y lo tenemos desordenado y por ahí de pronto los chicos tienen mucho más apatía, duermen más tiempo que el indicado, aunque hayan dormido a lo mejor 12 horas, y la tecnología impacta muchísimo porque les da mucho grado de excitación también, los videojuegos que ven. Por eso por ahí hay recomendaciones que dicen que las recomendamos, pero los adultos por ahí no lo hacemos. Es 1 hora antes de dormir, en lo posible no usar nada de tecnología. Pero bueno, eso ya es una cosa que se ha metido mucho en nosotros y lo usamos demasiado. Creo que si nos sacaran el teléfono parecería que no podríamos vivir. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo este contacto nuevamente y por todo lo que nos enseña en cada videollamada. Le agradecemos muchísimo la información y seguimos en contacto porque lamentablemente esta pandemia permanentemente genera información y bueno, en este caso usted es el responsable de informar todo lo que ocurre en el Departamento de Constitución. Una vez más, muchísimas gracias. Lo iremos teniendo siempre al tanto de todo esto y un gusto estar siempre con ustedes. Bien, un abrazo, doctor. Nosotros continuamos con más cierre de edición. Hoy, como cada viernes, ganó la calle muy tempranito Diario El Sur, junto con Diario La Capital de Rosario, con toda la información del ámbito local, regional, provincial, nacional e internacional. Vamos a conocer los títulos de portada del Diario Vicense.